Bibliófilo puede ser un término amplio. En síntesis, bibliófilo quiere decir el amante del libro. Es coleccionismo, es una ciencia, es un arte, es un gusto muy grande poseer un libro del que se sabe hay muy pocos ejemplares. Es un objeto que está diseñado desde su origen para agradar al lector. Cuando está bien hecho, cuando es eficiente el libro tipográfico, el libro artesanal, es un provocador de la lectura. Es una pieza de arte, es una obra de arte. Para mí un libro de bibliófilo es una obra de arte. El bibliófilo es en general un coleccionista de libros bien hechos, ¿no? Y los libros en general podían llegar a tener muy pocos ejemplares, desde 1 a 24, 50, dependiendo de la edición. Y combinaban algunas características como una muy buena composición tipográfica, quizás la inserción de caligrafía, un buen diseño, papel muy costoso, y estaban ornados, muchos de ellos, con grabados. Estos grabados podían ser aguafuerte, litografía, silografía, que eran técnicas de impresión muy de la época, que aún al día de hoy existen, pero bueno, en esa época era la forma de representar una imagen. La tradición bibliófila en Argentina posiblemente venga desde el momento que aparecieron los primeros impresos. La bibliofilia posiblemente esté organizada o institucionalizada desde el momento que se crea la Sociedad de Bibliófilos en el año 1928. No en ese momento aparece la bibliofilia, ya había coleccionistas de libros antes de que existiera esta institución. Solamente esta institución los agrupa de alguna manera y aparecen ediciones y aparecen publicaciones ya desde una institución. Esa sociedad de bibliófilos estuvo muy vinculada con la imprenta de los Colombo. Era la imprenta por excelencia que hacía los libros de la sociedad. Y era a su vez el lugar donde mi padre se formó, donde trabajó, y también él como grabador colaboró con esas ediciones de bibliófilos. Raúl Veroni es un personaje bastante extraño dentro del mundo del libro porque es un personaje desconocido de alguna manera, o oculto, tapado. Cuando un impresor hace 25 ejemplares de un libro, difícilmente llega a ser conocido popularmente, porque se mueve en un pequeño grupo de coleccionistas, y creo que ese fue el caso de Veroni. Incluso algunas obras de Veroni se quedaron en los paquetes, ni siquiera llegaron a los coleccionistas. Veroni era un impresor por pasión, no por necesidad. Imprimía porque le gustaba, porque amaba lo que estaba haciendo. Mi papá nació en Italia y vino a la Argentina. Se instalaron en el norte, en Tucumán. Luego, con 14, 15 años, vino a Buenos Aires. Pero ese vínculo con el norte fue el que, con los años, hizo que mi padre muchos de sus emprendimientos editoriales los hiciera con poetas del noroeste argentino. Cuando vino a Buenos Aires, estudió en la Escuela de Bellas Artes. Ahí entró en su relación con la imprenta de los Colombo.
La familia Colombo fue muy importante en el mundo de la bibliofilia argentina o en el mundo del libro argentino. Osvaldo Colombo fue miembro de la Sociedad de Bibliófilos y los primeros libros de la sociedad fueron hechos en la imprenta de Colombo. Si uno ve o estudia o busca esos primeros impresos o los impresos de este taller, va a poder darse cuenta la importancia que tuvo esta imprenta, esta pequeña imprenta, dentro del mundo del libro argentino. Desde ahí empezó a armar sus sellos editoriales, sus sellos de colecciones de poesía. El primero fue Urania, en relación a un amor que tenía con la astronomía. Luego tuvo un sello posterior y que se llamó La Cabellera, que es donde tiene más títulos, alrededor de 27 títulos integran La Cabellera, y es La Cabellera de Berenice, nuevamente su vínculo con la astronomía, y era estrictamente de poesía también. Editaba autores ingleses como Eliot, o Poe, o Shelley, o Keats, traducidos por importantes escritores de la época como Basilio Uribe. Luego, por supuesto, los autores argentinos. La decisión de un editor de hacer un libro de bibliófilo exige que el papel sea muy bueno, por el esfuerzo también que está en hacer una composición a mano en tipografía de plomo, por ejemplo. Los tiempos que necesita un libro, con una ilustración original de un artista, exige un marco muy especial. Me dedico a esto desde el año 86 y en el 92 en Alemania, en la localidad de Düren, en Renania-Westfalia, existe el Leopold Hirsch Museum. Ahí se realiza la Bienal Internacional de Arte en Papel y mostré en una ponencia que hice cómo hacía los papeles allá en General Roca, en Río Negro, donde yo vivía. Pero no solo hacía papel, sino que también construí todos los elementos que componen un molino papelero. Y bueno, me dieron el mayor grado de, medio masónico esto, el mayor grado de iniciación, que es de maestro papelero, Papiermeister. Por eso tengo un diploma muy grande y este anillo cuadrado que representa el molde con el que hacemos el papel. Hay muchos tipos de papel que podés usar en libros de artista. E incluso un mismo libro puede ir con diferentes tipos de papel. La parte impresa en papel de algodón y la parte de grabado en papel de lino o de formio o de morera. En la antigüedad se usaban tintas ferrogálicas, por ejemplo, que tenían un alto contenido de hierro. ¿Y qué pasa? Oxida. Y en los trazos gruesos, ese óxido te perfora el papel. Con los años, muchos años. Yo me despertaba con el ruido de la imprenta, ¿no? Para mí era lo más normal haber nacido en un lugar que estaba lleno de papeles, de tipos móviles, de libros. Me sorprendía cuando iba a la casa de un amiguito y no tenía un papel donde dejar una nota, ¿no? Porque lo que abundaba en casa era eso, el papel, el arte. Esta era una prensa que mi padre compró con un tamaño doble oficio que le venía bien para hacer los libros de bibliófilo. Conociendo a Martín y a Leandro, siendo ellos editores y amantes de la gráfica, les propuse
que si les interesaba la máquina vinieran a conocerla hasta que la pudieron mudar a este lugar. Esta es una forma tipográfica de una tarjeta personal, que es este pedazo de matricería. Las ilustraciones que aparecen en los libros de bibliófilos pueden ser silografías, aguafuertes, aguastintas, son grabados. También hay algunos libros artesanales que tienen litografías. Se intenta, cuando se hace una edición, que tanto la ilustración como la impresión tengan una vida útil parecida. Entonces, por eso una impresión tipográfica, como sería una silografía, donde hay un relieve tipográfico que imprime igual que una tipografía, hace con la misma tinta, que es la misma tinta que se usa para la tipografía, hace pensar que tanto grabado como tipografía va a tener una misma vida. Varios objetos, inclusive latas, son objetos fetiches ahora del taller que pertenecieron a Raúl Veroni. Me parece como un artista de una sutileza y de una elegancia en la composición que es difícil de encontrar, y bueno, me parece que eso también tiene que ver con la escuela italiana, ¿no? Ese refinamiento, y encuentro mucha diferencia también en la gente que se dedica a la composición de libros y los grabadores, ¿no? Porque son dos campos que, si bien se unen, son bastante diferentes y tienen diferentes códigos con respecto a la imagen y la composición. Entonces me parece que eso de la elegancia viene también de mezclarse con el mundo del libro en Raúl Veroni. Raúl me pide que estampe las planchas de su padre, entonces bueno, a partir de ahí empiezo a ver como el preciosismo del trabajo, empiezo a conocer la obra, los libros, los grabados, páginas de libros donde él intervenía con tipografía, litografía, o sea que era un artista completo, o sea, hacía todo el proceso del libro. Creo que en el caso de Veroni, que estaba haciendo algo por amor, esos pocos ejemplares que podía hacer, muchas veces llegaban a las manos de sus amigos o de sus coleccionistas, y otras veces se quedaban en el camino. Y posiblemente ese haya sido el motivo por el que Veroni hoy sea un personaje que tenemos que descubrir, no que se nos viene encima. Uno ama el libro por varias razones. Cualquier libro, no ya los de bibliófilos. Lo ama por el contenido, lo que tiene que decir, por el autor, por algún recuerdo de infancia. Dentro del coleccionismo hay toda una sapiencia alrededor de quién es el autor, quién es el impresor, quién lo encuadernó, qué tipografía se usó, quién fue el diseñador de esa tipografía. Tenemos más de 500 años de diseño tipográfico.
y para los tipógrafos y para el buen entendedor es muy importante cuál es la historia detrás de la tipografía. Este es un libro de Shelley. Abre con una introducción y luego una doble página con un fondo hecho en litografía. El sello de la cabellera, su colección de poesía, el trabajo en cliché, un taco en madera con una alondra. Luego está la introducción de Miguel Alfredo Olivera al poema de Shelley. Esto era una característica muy particular de los colofones de Veroni. No hay uno que se les parezca al otro, son todos diferentes. Colofón es una palabra griega que quiere decir cima, pico de una montaña. El componedor mostraba todo su vuelo poético o artístico en el colofón. Era el lugar donde tenía el espacio para explayarse con una pequeña cosa creativa. El libro ahí termina. Con el colofón se termina.